Bienvenidos a La Voz del 21 y ya desde hace 3 semanas, más de 3 semanas, el Perú está combatiendo con todas sus armas el coronavirus. Sabemos que debemos lavarnos las manos, debemos toser con papel desechable. Si no hay papel desechable, entonces nos ponemos el antebrazo y hay diferentes cuidados que debemos tener diariamente para luchar contra el coronavirus, pero existen poblaciones vulnerables como los mayores de 60. Pero también nos preguntamos qué pasa si hay una embarazada en casa o un recién nacido, cuál es el tratamiento que se le debe dar a este tipo de población, y nosotros, para tener respuestas sobre estas preguntas, nosotros nos hemos conectado con Margarita Silva. Ella es la decana del Colegio de Obstetras del Perú. Bienvenida, decana, al programa. Gracias, muy buenos días. Buenos días, estamos muy preocupados estas semanas, tratando pues de acatar el aislamiento en casa, de estar tranquilos, ¿no? Pero hay una población en la que nosotros estamos preocupados y es las embarazadas y los recién nacidos. Ahora, queríamos nosotros consultarles si una embarazada es contagiada de COVID, ¿puede contagiar a su bebé de coronavirus o este nuevo virus que ha llegado al mundo hace poco tiempo, ¿no? Como 6 meses, puede afectar el embarazo? Bien, efectivamente, como usted lo ha mencionado, no se conoce mucho todavía sobre este virus que da la enfermedad del COVID-19 y que se ha denominado como SARS-CoV-2, sería el nombre del virus, ¿no? No hay muchos estudios, pero de la evidencia que tenemos, básicamente de los estudios de China, que ya hay estudios, aún con pocas embarazadas, pero de las evidencias que tenemos, de la información de la Organización Mundial de la Salud, indican de que la transmisión de la gestante al bebé no se daría, no hay una transmisión vertical que nosotros le llamamos, porque este virus no pasaría por la placenta hacia el bebé, ¿no? Esa es una información que se da de acuerdo a los estudios que tenemos, pero además también mencionar que la gestante debería ser considerada como una población especial, como una población vulnerable, porque su misma condición de gestación hace que las defensas la parte inmunológica y la parte fisiológica de la mujer embarazada cambia, y esto la hace susceptible a que pueda contagiarse de este virus. Entonces, es una población susceptible, no hay transmisión de la mamá al bebé, pero sí se tiene que tener en cuenta que la forma de transmisión es la misma que para el resto de población, ¿no? La forma de transmisión por contacto con superficies infectadas o contaminadas, o por las gotitas que uno emite al momento de estornudar, toser o de hablar, y por eso es que se recomiendan las medidas que usted muy bien lo ha dicho, preventivas de desinfectar o evitar tener contacto con estas superficies o contaminadas, o en todo caso hacer una desinfección cada vez que uno está en contacto con una superficie como las manijas de las puertas, el celular, que es importante también desinfectarlo, o al momento de toser, cubrirse o estornudar con el antebrazo o con un papel que después lo podamos desechar, una toallita desechable o un papel higiénico, pero que después se pueda desechar. Entonces hay que tener en claro que no hay esta transmisión de mamá a bebé durante la gestación, pero que sí hay que tener mucho cuidado con las gestantes que merecen tener toda la atención en esta etapa de esta pandemia que estamos enfrentando, ¿no? Decana, muchas mamis que pueden estar viendo esta entrevista pueden estar preocupadas si hay alguna diferencia entre dar a luz en cesárea o dar a luz natural. ¿Hay alguna diferencia en el caso del COVID, de esta pandemia, o no? Sí, asimismo también la Organización Mundial de la Salud, quien es la que está dictando prácticamente las medidas de cómo actuar, en este caso en las gestantes, recomienda que el parto, si no hay ninguna otra complicación,
debe ser un parto vaginal o un parto normal, que nosotros lo decimos comúnmente, ¿no? El parto puede ser vaginal o normal, siempre y cuando no haya otra condición que complique la condición del parto, una condición obstétrica, por decir, ¿no? Como nosotros le llamamos, una situación de alto riesgo obstétrico, que sí definiría cuál sería el tipo de parto. Por estar con una infección de coronavirus, no es un indicativo para una cesárea, pero definitivamente hay que evaluar el estado de la paciente. La evaluación se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario de profesionales que evalúen, en este caso, si es una paciente COVID positiva, la complicación que ella pueda tener, su estado general, y si hay otra condición obstétrica que significaría un alto riesgo y tendría que definirse una cesárea. Pero por el COVID-19 no está indicada la cesárea, y si la paciente sea positiva, pero está estable, pueda su parto ser normal, pero sí, lo que se recomienda es que tengamos ambientes aislados o ambientes diferenciados para atender el tipo de pacientes que tienen COVID positivo o con sospecha de por haber sido contacto, y las pacientes que pues no tuvieran o no estuvieran contagiadas de esta enfermedad. En los establecimientos de salud, en los hospitales, hay que tener este cuidado para garantizar que la atención que debe tener la gestante cuando va a dar a luz, pero también proteger tanto al personal de salud como a los demás pacientes que acuden a atenderse, de no estar expuestos a un contagio, tener todas las medidas de bioseguridad, y para ello siempre decimos que el personal de salud debe contar con toda la indumentaria y el equipo básico de protección para poder atender a los pacientes, y asimismo también la gestante que acude al hospital debe portar su mascarilla y debe ser acompañada de un familiar que sea usualmente una persona que esté sana y que sea la que está siempre en contacto con ella, ¿no? Entonces, esto se recomienda de que acuda al hospital cuando va a ir a dar a luz en estas condiciones, para cuidar también la bioseguridad. Decana, ¿cuál existe ya un protocolo de cuidado para las embarazadas cuando ellas son contagiadas por el COVID-19 y un protocolo adecuado ya en los hospitales? Miren, nosotros estamos esperando que el Ministerio de Salud emita este protocolo para lo que es Perú, ¿no? Porque para Perú todavía no tenemos una directiva sanitaria aprobada que indique todos los pasos a seguir cuando una paciente una gestante es diagnosticada ya COVID positivo. Lo que tenemos son protocolos internacionales, entonces ahí indica más o menos lo que le había mencionado, ¿no? Si la paciente COVID o tiene sospecha de estar con la enfermedad, o tiene síntomas que son fiebre, dolor de garganta, tos seca, y sobre todo cuando hay un síntoma ya que nos dice que el estado de salud está comprometiéndose de forma más grave, que es la dificultad para respirar, entonces inmediatamente tiene que llamar a las líneas que se han habilitado. Una de ellas es la 113, ¿no? Comunicar que tiene esos síntomas, y que para que inmediatamente ella pueda ser atendida y sea monitorizada. En este caso, cuando es la persona, se le realizará las pruebas, y si es positiva, entonces recibirá la misma atención que está indicada para la población en general, ¿no? Los cuidados, si no es un caso grave, el aislamiento en la casa, con la atención y las medidas que se han dictado para toda la población, evitar el contacto, el lavado de manos, la atención que debe tener en el aislamiento en el domicilio. Si el caso ya es más grave porque tiene esta dificultad respiratoria, debe acudir inmediatamente por emergencia al hospital para que ella pueda ser
atendida porque justamente la gravedad que se da en esta enfermedad es cuando ya provoca este problema en los pulmones que nos daría el indicativo que está haciendo una neumonía y que esto sí es grave, ¿no? Entonces, en el caso de las gestantes con sospecha o con COVID positivo, deben llegar en estas condiciones al hospital, deben ser atendidas. En el triaje se debe determinar esta situación, debe hacérseles el hisopado para saber si tiene la prueba, para ver el resultado que nos confirme la sospecha de este caso, y debe ser atendida, como le repito, en los ambientes diferenciados, ¿no? Si, además de ello, hay que tener en cuenta también que las gestantes en estos momentos no están en una situación en que no están siendo atendidas en sus atenciones prenatales como era antes, porque las medidas de aislamiento que ha dictado el gobierno ha indicado que todas las consultas externas de los establecimientos de salud están suspendidas. Es decir, en estos momentos, por más que tenemos la voluntad de atenderlos y los obstetras estamos en los establecimientos de salud, estas atenciones prenatales se han limitado. Entonces hay que estar comunicando vía telefónica. La mayoría de gestantes tienen los teléfonos de los establecimientos de salud donde ellas pueden estar llamando si hay cualquier signo de alarma, o también el personal obstetra está haciendo este monitoreo a través de llamadas telefónicas para indicarles que tienen que tener en cuenta también las condiciones del embarazo, el que si es que tiene un signo de alarma, como por ejemplo sangrado vaginal, como por ejemplo pérdida de líquido, como disminución de los movimientos del bebé, dolor abdominal, además de los síntomas que produce la infección por COVID-19, son situaciones de emergencia, son situaciones de riesgo que tendrían ellas que acudir inmediatamente al hospital para ser atendidas. Entonces, en este sentido, tenemos que orientar a las gestantes que, si nos están viendo en este momento, indicarle de que tengan en cuenta estos signos de alarma también, que indican que hay un riesgo en su gestación y que deben acudir inmediatamente a la atención en el hospital, ¿no? Claro, decana, muchísimas gracias por la entrevista. La última pregunta, y es cuando ya las embarazadas ya han dado a luz, ¿cuáles son los cuidados que deben tener con el recién nacido en casa? Primero, también en el hospital y luego en casa. ¿Cuáles son esos cuidados básicos para luchar contra el coronavirus? Sí, si la mujer ha dado a luz y es una paciente que ha sido diagnosticada, una gestante COVID positivo, se recomienda que tenga las medidas, como repito, de aislamiento que se recomienda en estos casos, pero además también la Organización Mundial de la Salud recomienda que se le debe dar la lactancia materna al recién nacido. La lactancia materna es muy importante para poderle no solamente asegurar una alimentación adecuada, sino lo más importante que transmite la lactancia materna es las defensas para justamente que este recién nacido pueda hacer frente a esta enfermedad y a otras que puede estar expuesto, ¿no? Entonces, estas defensas que da la leche materna es muy importante, y además enfatizar que por la leche materna no se transmite el virus, pero sí por la cercanía. Entonces, por eso es que se recomienda que la madre que va a dar de lactar tenga la mascarilla puesta y la higiene de manos que debe ser siempre antes y después de lactar. De esa manera evitamos esa forma de contagio que podría darse al bebé. Y si el estado de la madre es más delicado, se aconseja la extracción de la leche materna, ¿no? Y que pueda dar al bebé una persona que esté sana y que lo pueda atender en este periodo mientras la madre se recupera, de tal modo de que así la madre sea pues una paciente que que dé positivo para esta prueba, no se interrumpa la lactancia materna, pero sí continuar con los cuidados necesarios para evitar también el contagio del recién nacido, ¿no? Entonces, la lactancia materna se debe continuar usando la mascarilla y el lavado de manos, y en caso de que la mujer tenga un estado más delicado, se puede extraer la leche y una persona sana puede cuidar al bebé hasta la recuperación de la madre.
Perfecto, Cana, muchas gracias por haber participado en La Voz del 21. Nos ha quedado claro todas las recomendaciones y esperamos que nuestro público también las siga. Gracias a ustedes y esperamos que ya pronto el Ministerio de Salud emita los lineamientos y la directiva clara que nos permita dar esta atención con mucha mejor prioridad a este grupo de gestantes que en estos momentos tienen mucha incertidumbre y que ellas puedan tener en cuenta que pueden acudir en casos de emergencia a los hospitales o utilizar la línea 113 para comunicar alguna situación o alguna duda y comunicarse también con su obstetra para que le podamos dar todas las indicaciones y las dudas necesarias que puedan tener. Muchísimas gracias, agradecemos a la decana Margarita Pérez Silva que ha estado con nosotros dándonos todas las indicaciones para las mujeres embarazadas y también para los bebés recién nacidos. Agradecemos a todos los que han estado conectados a través de la señal de Perú 21 Televisión. Ya sabemos que el COVID en las embarazadas no se contagia a través del parto ni cuando ya has dado a luz a través de la lactancia, así que sin temor hay que dar de lactar a los bebés. Los bebés siempre son una bendición, más en esta época de pandemia. Hay que cuidarnos siempre. Ya sabemos que los protocolos de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que debemos lavarnos las manos durante 20 segundos, estornudar con nuestro pañuelo desechable o con nuestro antebrazo. Por favor, a seguir todas las medidas y el distanciamiento social de 1 metro. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.